Bien, como les decía el hermano, mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico. Ya ustedes oraron, pero vamos a hacer un momentito de silencio y una breve oración más para encomendar los frutos de esta charla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Y así con tus ojos cerrados, repites después de mí. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como le decía el hermano, quise ponerle este título. Evidentemente, ahora lo van a entender por qué se lo puse. Bienaventurados. Un poquito jugando con las bienaventuranzas del capítulo 5 de San Mateo. Esta no está, pareciera que está en la Biblia, pero no está, me la inventé yo. Bienaventurados los adictos humildes, no cualquier adicto, los adictos humildes, porque aprenderán la verdadera misericordia. Ustedes en su ministerio precisamente tratan la cuestión de las adicciones. Y básicamente, como el esqueleto de la charla, quiero hacer algo que por ahí chance lo escucha algún obispo, algún sacerdote, y modifican un poco el catecismo que se enseña de primera comunión. Si no lo modifican no es necesario, pero creo que en estos tiempos necesitaríamos modificar. Porque para que tú hagas una buena confesión, a ver, vamos a ver con clase de catecismo, para hacer una buena confesión hay 5 pasos. ¿Quién me dice cuál es el primero? ¿No se confiesan aquí o qué? No, el primer, para una buena confesión, el primer... Un inventario. Examen de conciencia. Examen de conciencia, muy bien. Segundo paso. Penitencia, dolor de los pecados, arrepentimiento, contrición, aunque ahorita voy a explicar que la mayoría de veces no nos confesamos por contrición, sino por una cosa que se llama atrición. Entonces es examen de conciencia, dolor de los pecados. Tercero. ¿No? Bueno, les voy a ayudar. Propósito de enmienda. Cuarto, decir los pecados al sacerdote. Y quinto, cumplir la penitencia. Son los 5 pasos para hacer una buena confesión. Pero yo en realidad agregaría 2 más, uno al inicio y uno al final. En realidad la iglesia enseña esto, no necesita agregar eso, ¿verdad? Pero yo es lo que digo, sería mejor en estos tiempos aprendernos los 7 pasos para una buena confesión. Que sabemos que la confesión es la manera ordinaria como Dios perdona los pecados, ¿verdad? Si por ahí han escuchado a algunos hermanos que no son católicos decir que ellos se confiesan solo con Dios, que para qué confesarse con un sacerdote, pues nada más le dicen que en el Evangelio de San Juan Jesús sopló sobre los apóstoles, que son los primeros obispos, y dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen o se los retengan les quedarán retenidos. Quien instituyó el sacramento de la penitencia, de la reconciliación o de la confesión, son nombres que lo conocemos, fue el mismo Jesús, ¿eh? Entonces, pues, ¿cuál sería básicamente el primer paso antes de estos 5 que les decía? El primer paso yo lo llamaría confiar en el amor misericordioso de Dios. Confiar en el amor misericordioso de Dios. ¿Por qué?
Porque quien se examina sin saberse amado por Dios tiene un peligro, que lo vamos a ir más adelante. Chance y algunos ya lo han pasado. Cuando tú te empiezas a examinar tus propios pecados, muchos de ustedes posiblemente quedan deprimidos. Es decir, la verdad que qué terrible soy. ¿Y sabes quién saca ventaja de que te sientas así hasta abajo, generalmente el demonio? Porque te quiere aplastar con una culpa, no para levantarte, porque si es una culpa que te ayuda a decir, bueno, pues voy a salir adelante, pues diferente. Pero el demonio siempre tenga mucho cuidado con esa cuestión del escrúpulo. O hay algunos que si empiezan a examinarse y no se saben primeramente amados del amor misericordioso de Dios, pueden llegar al cinismo. Ven que sus pecados han sido tan graves o que han sido tantos y se ven tan débiles que dicen, ¿sabes qué? No hay mucho que hacer aquí. Yo le voy a seguir así. Entonces, el primer paso sería mucho más importante que antes del examen de conciencia confíes en el amor misericordioso de Dios. ¿Por qué? Porque el confiar en el amor misericordioso de Dios te da una pauta que es, tú no tienes que hacer absolutamente nada para que Dios te ame. Nadie hace nada. Si tú crees que hasta que dejes tus adicciones, entonces Dios va a decir, ok, ahora sí mereces mi amor, estás mal, ese no es Dios. Dios te ama así, con tu miseria, con tu basura, etc. No está de acuerdo con tu pecado, principalmente porque te daña y te destruye, y como te ama no quiere que te destruyas. Pero el amor de Dios es completamente incondicional, y tengan mucho cuidado porque hoy en las redes sociales hay gente evangelizadora, católica, que presenta como si Dios estuviera condicionándote su amor, ¿verdad? Bueno, si eres santito y todo esto, sí te amo. Si eres un pecador y todo eso, no. No, así no es la cosa. Así no es la cosa. El amor de Dios, porque mira, si Dios fuera así, ya no, su amor no sería eterno, no sería omnipotente, no sería omnipresente. Ya tendría una limitación. Miren, les voy a decir una cosa, pero ojalá lo entiendan bien, para que no se anden con chismes. Tú no te tienes que confesar para que Dios te perdone los pecados. Hermano, me acaba de decir lo contrario. No, déjame te explico. Cuando tú estás pecando, Dios te está amando. Y si te está amando, te está perdonando en ese momento. Dios no espera que te arrepientas para que te perdone. Lo que hace es que cuando tú vas a la confesión arrepentido, tu arrepentimiento le abre la puerta a esa misericordia que ya está dada. No es Dios que dice, no, yo a este no le doy misericordia, a este no le voy a perdonar, hasta que lo vea arrepentido. No, en el mismo momento en donde estamos regando, Dios nos está amando y nos está perdonando. Pero ese perdón no puede beneficiarnos si no nos arrepentimos. Es decir, que todos cuando pecamos estamos siendo perdonados, pero que solamente los que se arrepienten y sobre todo que van al sacramento de la reconciliación, lo que hacen es abrirle la puerta y entra esa misericordia que ya está ahí esperando. ¿Sí captan la diferencia? Nosotros sí somos caprichosos. No, hasta que me pida perdón, perdono a mi viejo. Entonces, hasta que lo ves arrodillado y todo eso, ok, ahora sí. Dios no es así. Dios te perdona en el mismo momento que estás, pero el problema está que si no te arrepientes, no te vas a beneficiar de esa misericordia. El Papa Francisco por eso dice que no es Dios quien se cansa de perdonarnos, somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Ese es como para que te la grabes. No es Dios quien se cansa de perdonarnos. Somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Por lo tanto, solo el humilde se deja amar. Por eso, ¿cuál es el nombre del tema como le puse? Bienaventurados los adictos humildes, porque hay adictos soberbios y arrogantes. No, pero el humilde todavía no se puede superar, quizá todavía no se libera de su adicción y todo lo que tú quieras y gustes, pero la humildad le va abriendo campo a la acción de Dios. Le va abriendo, se está dejando amar precisamente por humilde. El soberbio se resiste.
Y a veces tiene argumentos que parecerían muy, muy cristianos, pero nada de cristianos. No, es que yo no merezco el amor de Dios. Yo no. ¿Sabes qué? Ni el más santo merece el amor de Dios. Ni el más santo merece el amor de Dios. El amor de Dios es un don, es un regalo, es algo gratuito, no es por tus merecimientos. Mejor reconoce que tienes bien agarrada tu soberbia y no te dejas amar por Dios. Fíjate que el primer paso no es arrepiéntete y ama con Dios. No, déjate amar. Déjate amar. Pareciera que eso es lo más fácil. Es decir, recibe, ni siquiera da, recibe. Parecería fácil, pero muchas veces nuestras heridas nos tienen amarrados. Por eso solo el humilde se deja amar. Ahora, la apertura genuina a ese amor te lleva a los siguientes pasos. A hacer un buen examen de conciencia, ya equilibrado, a arrepentirte, a tener propósito de enmienda, etcétera, etcétera. Voy a compartirles un canto que es de un amigo sacerdote que es mercedario. Él se llama Fray Nacho, es un español. Él ha trabajado en las cárceles y conoce la miseria humana. Y hay un canto, ahorita nada más leo la letra y pues lo escucharán acá. Ahorita pongo el micrófono y lo escuchan. El canto se llama Dame tu amor. A ver quién se ve identificado con esta letra de Fray Nacho. ¿Por qué? Porque repito, el primer paso antes de hacer tu examen de conciencia, antes de arrepentirte, antes de todo eso es abrirte al amor de Dios. Dice Fray Nacho en ese canto: ya lo sé, hoy como antaño vuelvo a pedirte otra vez que arropes mis miserias, pues no supe ver que siempre tú estuviste aquí amándome. ¿Cuántos, no levanten la mano, pero casi estoy seguro que todos la levantarían, cuántos han tenido recaídas en la adicción que tienen? Y que ustedes dicen, soy el primero que no me gustaría caer, y ya volviste a darte. Dice, ya lo sé, hoy como antaño vuelvo a pedirte otra vez que arropes mis miserias, pues no supe ver que eso es lo que nos tiene que mover. Porque fíjate que un examen de conciencia tomando esto que dice en esta letra, ya cambia. Porque dice, pues no supe ver que siempre tú estuviste aquí amándome. Cuando te estabas drogando, Dios estaba ahí amándote. Algo hizo el maligno, algo hiciste tú para no darte cuenta que en ese mismo momento Él te estaba amando. Cuando ustedes tengan más despierta esta conciencia del amor de Dios, se los aseguro que, no les digo, van a caer, supongamos, pero van a cortar más rápido. Porque en general cuando tú tienes una adicción y ya caes, generalmente llega una desesperanza de decir, no, pues ya caí, pues les digo, hasta que me confiese en 2 días, ¿va? Pero cuando tú dices, bueno, ya caí, pero Dios me está amando en este preciso momento, le corto aquí, punto. Le corto. Y se empieza a dar una batalla, pero no una batalla en tus fuerzas, sino una batalla en el amor de Dios. Sigue diciendo Fray Nacho, ya lo sé, fui yo el que tantas veces se olvidó de ti, pues no alcancé a entender que sin ti no soy más que un corazón errante que nunca llegará a amar. Dame tu amor, que me arde el corazón y ya no puedo más, que es mucho este dolor al no saberte amar, y en tanto que lo intento, te he vuelto a fallar. Dame tu luz, que a tientas no consigo poder avanzar, y envíame tu espíritu que ha de saciar mis múltiples vacíos que están sin llenar. Ya lo ves, hoy me muero de vergüenza al mirarte otra vez. ¿Cómo podré decirte que me equivoqué, que malgasté tu herencia y te abandoné? Y vuelvo a repetir, dame tu amor, que me arde el corazón y ya no puedo más, que es mucho este dolor al no saberte amar, y en tanto que lo intento te he vuelto a fallar. Dame tu luz, que a tientas no consigo poder avanzar, y envíame tu espíritu que ha de saciar mis múltiples vacíos que están sin llenar. Entonces, les voy a pedir que en este momento cierren sus ojos y piensen
en alguna de las recaídas que han tenido, en la adicción que estén lidiando. Y van a tratar de que este canto, no lo tienes que cantar, interiormente tú ves repitiendo esta letra. Porque repito, antes de pedir perdón, antes de arrepentirte, antes de tu examen de conciencia, la primera cosa es pedirle, Señor, dame tu amor, que es el que me va a dar la fuerza para hacer un examen de conciencia equilibrado, humilde, que no se vaya a los extremos del escrúpulo o de una conciencia laxa, que ya la voy a explicar ahorita. Que mi arrepentimiento sea honesto, que mi propósito de enmienda sea honesto. Pero esto no se puede si no me dejo amar por ti. Mantente así con tus ojos cerrados. Dame tu amor. Quizás sea la principal oración que uno tiene que hacer cuando está en la tentación para poder caer. Y a veces uno está acostumbrado a un tipo de espiritualidad como, dame tu fuerza, Señor, para que no cambie, para que no caiga, o dame para que te pueda amar. Y la cosa quizá es, dame tu amor, dame tu amor. Porque finalmente nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo esperas tú amar a tu familia afectada por tu vicio? ¿Cómo esperas amar a tu entorno, a tu prójimo, etcétera, si no te dejas amar primeramente por Dios? De hecho, hay algunos que dicen, no vas a poder amar a los demás si no te amas a ti mismo. Falso. El primer paso no es amarse a sí mismo. El primer paso es dejarte amar por Dios. Porque si tú te amas a ti mismo, ¿cuál va a ser la medida de amor que te vas a dar? ¿Tú eres experto en el amor? No. El que sabe cuál es la medida justa que necesitas no eres tú, es Dios. Entonces, pasemos al segundo paso para el examen de conciencia, que tradicionalmente es el primero, que habíamos dicho que es examen de conciencia. Solo el humilde se examina. Los soberbios no se examinan o se examinan mal. Porque les recuerdo el título del tema, bienaventurados los adictos humildes, porque aprenderán la verdadera misericordia. Santa Teresa de Ávila decía que la humildad es andar en la verdad, porque a veces también tenemos un falso concepto de la humildad. Creemos que, no sé, mira, aquí el compañero tiene una camisa del Real Madrid y nada, que juega como Cristiano Ronaldo. Y entonces uno le dice, oye, ¿juegas bien como Cristiano Ronaldo? No soy nadie, etcétera. No seas falsa humildad, es falta humildad. Reconoces si juegas bien. Eso no es ser presumido, reconocer. Es una falta de respeto a Dios que si tú tienes un don y lo niegas, por humildad, no, por humildad cero. Humildad es aceptar la verdad, caminar en la verdad. Ni para arriba ni para abajo. El humilde ni se siente menos, ni se siente la divina garza envuelta en huevo allá, que hay algunos que tienen el ego, que si verdaderamente él no es tan bueno como Cristiano Ronaldo, no agarra el piropo, no soy tan bueno. Pero hay algunos que no son buenos y sí se alzan. Entonces, la humildad es caminar en la verdad. Y solo los humildes se examinan, Cuando tú te vas a examinar, tienes que por eso tener el cuidado de no llegar a los extremos, que es lo que les iba a mencionar. La conciencia escrupulosa y la conciencia laxa. La conciencia escrupulosa es la que ve, se examina su pecado y dice, soy peor que basura. O sea, y te hundes. Quien se acostumbra a ver sus pecados con escrúpulo, se va a drenar y no va a dar la batalla. Se va a drenar totalmente. ¿Cuál es el otro extremo? La conciencia laxa. Ya dices, es tan pesado, y más cuando tienes recaídas que tú dices, no, ¿sabes qué? Ya esto no es tan grave, y empiezas a lo malo decirle bueno. O al final Dios es tan misericordioso que me va a perdonar. Te vas al otro extremo. Por eso, cuando el primer paso es dejarte amar por Dios, tú te examinas en la verdad, y a tu pecado le dices pecado. No es que mentirita piadosa, no, mentirita piadosa cero, mentira es mentira, punto.
Tienes que decirte la verdad. A tu pecado, decirle la verdad. Ni agrandarlo. No, es que soy el... No, tranquilo. Fíjense, hay un santo muy bueno, es doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, español del siglo XVI, un santo tremendo. Y una vez Santa Teresa de Ávila lo puso como confesor de un convento de monjas. Y había una monja que no se iba a confesar. ¿Y saben por qué? Porque decía, voy a asustar al padrecito con mis pecados. Es tan buenecito, tan santito que no. Pero ya no le quedó de otra. Y fue y se confesó. Y San Juan de la Cruz le dice, ay hermana, si verdaderamente usted creyera que yo fuera un santo, con mayor razón vendría a confesarse. ¿Por qué? Porque los santos principalmente son misericordiosos. ¿De qué me quiere que me asuste yo? Más bien, si yo me estuviera asustando, es falsa santidad la mía. Que se cree el tan puro y se escandaliza con los pecados de usted. No, si verdaderamente usted cree que soy santo, con mayor razón tendrá que venirse a confesarse conmigo. ¿Por qué? Porque sabe que no hay pecado alguno que me vaya a asustar. Importante es dejarse amar antes de hacer un examen de conciencia para tratar de no caer en los extremos, en que tu examen de conciencia no esté en la verdad y exageres tus pecados o disminuyas tus pecados. Cuidado con esos extremos, porque esos extremos hacen mucho daño. Tercer paso, que en lo tradicional sería el segundo, habíamos dicho examen de conciencia. Bueno, les voy a decir ya según mi cuenta, que serían 7, no 5. Primero, confiar en el amor misericordioso de Dios. Confiar en el amor misericordioso de Dios. 2, examen de conciencia. Pero un examen de conciencia humilde, es decir, en la verdad. Al pan, pan y al vino, vino. No andes mareando al sacerdote y dándole vueltas y todo eso. Hay algunos que hasta cambian la voz para que no lo reconozca el padre. No. Ve de frente, punto. Esto es y esto es. Ni le quitas ni le pongas. En la verdad. El tercero, dolor de los pecados. Ahí les explico rápido y todo lo que les decía. El dolor de los pecados, arrepentimiento, contrición. Pero la inmensa mayoría de nosotros no nos confesamos por contrición, sino por atrición. La atrición es una contrición imperfecta. Vale la confesión, aunque te confieses por atrición, vale la confesión, pero es una contrición o es un arrepentimiento imperfecto. Pongo ejemplitos para que se entienda. Si tú te confiesas para no irte al infierno, te confiesas por atrición. Si tú te confiesas porque te van a hacer los 15 años de tu hija y entonces tienes que comulgar, te estás confesando por atrición. Porque te toca confesarte es por atrición. Por miedo al infierno, por lo que es por atrición. Es un arrepentimiento, está bien, mientras estés arrepentido, pero es imperfecto. ¿Por qué? Porque la manera correcta es confesarse por el dolor. Vamos a poner un ejemplo. Alguien que se viene a confesar por contrición, tengo yo aquí el padrecito, y alguien que se confiesa por contrición, sabiendo que el sacerdote confiesa en lo que se llama in persona Christi, es decir, en la misma persona de Cristo. Permítanme hacer rápido un paréntesis. Por eso yo no sé cómo sean los confesionarios aquí. Se ha dicho de paso, tienen un muy buen sacerdote, el vicario, el padre René. Yo lo conozco desde el seminario. Muy buen sacerdote. Pero bueno, no sé cómo sean sus confesionarios aquí. Los tradicionales son con una cortinita o algo que te cubre, que no te ve el padre, ¿verdad? Esos son los tradicionales. Yo siempre trataba de confesarme enfrente del sacerdote. ¿Para qué? Para obligarme más, o sea, tener la vergüenza de estar viendo al sacerdote y decirle mis pecados así de frente y todo eso. Pero ¿sabes qué? Es mejor la otra forma. Pero es que yo creía que la ventanita esa era para esconderte, para que el padre no supiera quién era. Y no, ¿saben? No es por eso. La ventanita es para que tu memoria, tu cabeza, haga el ejercicio de saber que al otro lado está Jesús. Porque el sacerdote no dice, y Jesús te absuelve de tus pecados. ¿Cómo dice el sacerdote?
y yo te absuelvo. Está hablando Jesús por la boca del sacerdote. El sacerdote está actuando en la misma persona de Jesús. Por eso el sacerdote no puede decir absolutamente nada, porque ese secreto tú se lo estás contando a Jesús, no a él. Y él no tiene derecho sobre la información que tú le estás dando. Y un sacerdote que saca algo de la confesión, es una pena, lo excomulgan, lo sacan. Es gravísimo que un sacerdote se atreva a sacar algo que se le dijo en la confesión, porque es un secreto que a él no le toca. Oiga, pero si le está diciendo una cosa que amenaza, no sea al pueblo, lo que todo eso, ni siquiera eso. No hay ninguna excepción para que el sacerdote hable. Ahora, si el sacerdote está viendo que le quieres atar las manos en la confesión y todo eso, puede decir, en este momento se acaba la confesión, todo lo que digas, no tengo obligación de cubrirlo. Pero bueno, pongo esto porque es el mismo Jesús que está ahí en la confesión. Entonces yo me acerco y le diría, Señor, vengo a pedirte perdón por estos pecados. Ni siquiera te pido que me libres del infierno. Si me toca condenarme, lo acepto. Yo ya me doy por bien ganado con decirte perdón. Me duele haberte ofendido. Aunque tú no me perdonas, que nos va a perdonar siempre, ¿verdad? Pero aunque tú no me perdones, yo no voy para sacar tu perdón. Yo no vengo para que me ahorres el infierno y no me vaya. Yo porque te amo tanto que me duele haberte ofendido. Como la canción de Fray Nacho. Es el dolor de haberte, tanto amor como me das, pagarte con mi pecado. O sea, vengo por ti, por haberte ofendido y porque es la manera más injusta de pagarte tanto como me estás amando a mí. ¿Quién se confiesa así? ¿Quién se confiesa con verdadera contrición? Es difícil, por eso es una gracia que se debe de pedir. Nosotros tendríamos que en nuestra oración decirle, Señor, ayúdame que en mis confesiones me confiese por contrición. Dame la gracia de la contrición perfecta. Porque ¿saben qué ventaja también tiene? Por ejemplo, con la pandemia, que no estaban confesando muchos sacerdotes y todo esto, ¿y qué pasa si te hubieras muerto? Les dije que la confesión, el sacramento de la reconciliación, es la manera ordinaria para perdonar los pecados. ¿Qué significa? Que hay una manera extraordinaria. Yo soy misionero, el día de mañana me voy, no sé, a China o a un lugar donde ni siquiera sacerdotes hay, yo no me creo tan santo como para no pecar. Y si me agarra la muerte allá y no hay sacerdotes, ¿qué me va a contar para salvarme? Que haya hecho yo contrición perfecta, que se llama un arrepentimiento perfecto, no para traición. Entonces, más nos vale estarle pidiendo al Señor, dame la gracia de confesarme por contrición. Porque tú, muy probablemente, al final de tu vida, ¿cómo te aseguras que va a ir un sacerdote a confesarte? Por eso, antes de dormirse, lo mejor es hacer un breve examen de conciencia de lo que hiciste el día y no se me acuesten sin pedirle perdón a Dios. Arrepentirse, pero al menos que nos agarre arrepentidos la muerte si nos llega en la noche. Entonces, repito, si te confiesas por atrición, mientras hagas todos estos pasos, es válida la confesión, está bien. Pero, ¿qué tal si empezamos a pedirle, Señor, dame la gracia de confesarme por contrición, por verdadero dolor de mis pecados, porque me duele ofenderte? Si me gano el infierno y yo no me gano el infierno, me viene valiendo. Si la gente me ve, si confieso, me viene valiendo. Yo vengo aquí porque te ofendí y tú no te mereces que te haya ofendido. Porque tú eres puro amor para conmigo. Son tiempos para pedir la gracia de la contrición estos. Porque solo los humildes piden la gracia de la contrición. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, pidió esa gracia. Pero después empezó a dudar, a decir, oye, ¿le diré a mi gente que pida esa gracia? Porque Dios le dio la gracia de arrepentir, de la contrición, y se dio cuenta de pecados que ni siquiera él veía cómo ofendía a Dios. Porque uno generalmente se va a confesar de los pecados gordos. Pero si uno empieza a hacer bien sus exámenes de conciencia, uno va a ver que hay un montón de formas de estar ofendiendo a Dios. Y ese es cuidado, porque generalmente cuando se tiene una adicción, uno pierde todo el panorama. ¿Por qué? Porque generalmente cree que la única manera que ofende a Dios es a través de este pecado, de esta adicción o esta otra adicción. Y posiblemente estás pecando en otras cosas y posiblemente estas son más graves, pero como no suenan tanto como tu adicción, no les pones tantas cosas, atención y ni siquiera las confiesas.
Entonces, es pedir esa gracia con humildad, pedirle la gracia de la contrición, porque esta nos evita de caer en el cinismo. Yo la otra vez, que fue hace como 1 año o 2 años que vine, yo les decía, la meta no es dejar de pecar, no es dejar tu adicción. La meta es amar como Cristo ama. Esa es la meta. Ahora, cuando la meta es amar como Cristo ama, te das cuenta que tus pecados y tus adicciones te estorban para eso. Entonces luchas contra tus pecados y tus adicciones, pero no porque la meta es, ok, ya quiero así ponerle, cling, ya, adicción número 1, adicción número 2, ya, listo, esta ya la pasé. Esa no es la meta. Hay gente que no tiene tantas adicciones, o a lo menos no son tan gordas como que las quizá que algunos de ustedes cargan, y no aman como Cristo ama. ¿Y ellos creen que van con ticket directo al cielo? No. La meta es amar como Cristo ama. Tú quieres dejar tus adicciones porque tus adicciones te estorban para amar como Cristo ama. Tú no quieres dejar tus adicciones porque no te quieres ir al infierno, no quieres parar o en la cárcel. Puedes dejar tus adicciones por esas razones, pero te va a aguantar muy poquito. En cambio, si tú das la batalla por amor a Dios, es muy distinto. Cuarto paso, habíamos dicho, confiar en el amor misericordioso de Dios. El segundo, examen de conciencia. Tercero, dolor de los pecados o contrición. Cuarto, propósito de enmienda. Propósito de enmienda. Porque solo el humilde tiene la firme decisión de no volver a pecar. Esto es bien importante, porque muchas de nuestras confesiones pueden ser inválidas. Si tú vas y te confiesas, ya no sé qué día vivo, ¿estamos en lunes? Sí. Y, no sé, ahorita que vi al padre René, me confieso con él, pero ¿saben qué? Voy a tener algo el miércoles que ahí voy a tener que aventar una mentirilla. ¿Es válida mi confesión? No. ¿Por qué? No tengo el propósito de enmienda. Por eso las personas, por ejemplo, que están en unión libre y todo esto, no les pueden dar la absolución, lo cual no se desilusionen. Hagan todo lo que sí pueden hacer. Repito, con mayor razón, cada noche pídanse perdón entre ustedes, pídanle perdón a Dios, etcétera, que les ayude a regularizar su situación. Si no están casados y pueden casarse, ¿qué están esperando? Si alguno ya es casado en la iglesia y no eso, pueden meter a revisión su caso para ver si el matrimonio de la persona que está casado en la iglesia es nulo. Hay formas, hablen con sus sacerdotes, pero ¿por qué no se les puede dar? Precisamente porque el sacerdote no les puede dar la absolución, porque si tú te arrepientes y después regresas exactamente el mismo tipo de vida, ¿hay propósito de enmienda? Pues no. Algunas veces, por ejemplo, esas parejas guiadas por un sacerdote prometen vivir como hermanos, no como esposos. Y mientras se arregla su situación pueden comulgar, pero eso lo tienen que hablar con un sacerdote, ¿verdad? O sea, el que quiere, le busca de todo esto. Pero aquí la cuestión es que cuando nos vamos a confesar, nosotros tenemos que tener un propósito de decir, esta es la última vez que confieso este pecado. Con esa decisión tendremos que llegar. Esta es la última vez. ¿Va a ser la última vez? Te aseguro que no va a ser la última vez. Somos débiles. Pero muy distinto es que tú digas, yo no quiero volver a más cometer este pecado que estoy confesando, y que 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses después, por debilidad caigas. Eso es muy distinto. Te vuelves a confesar, no hay pleito. ¿Cuál es la bronca? A aquel que es cínico y se confiesa sin tener el propósito de cambiar. Aquí la cuestión, alguien podría decir, no, pero es que yo sé que mi adicción ahorita está muy fuerte, entonces mejor ni me confieso. A mí no me alcanzan las fuerzas. Yo no te estoy diciendo si te alcanzan las fuerzas, sino si tienes el propósito de hacer todo lo que está en tus manos para no volver a caer. Que si no te alcanzan tus fuerzas, te vuelves a confesar después. ¿Cuál es la bronca? Pero cada vez que te confiesas, los humildes saben
decir, esta es la última vez. Yo no quiero cometer más este pecado. Ir con esa convicción, decir, Señor, yo no quiero. Repito, lo más seguro es que por debilidad te vas a dar el trastazo más adelante. O chance y Dios te da en ese momento la gracia y ya no vuelves a caer en ese pecado. No sabemos, pero tú tienes que llegar con la decisión de no pactar con el pecado, decir, esta fue la última vez. Punto. Porque con humildad hay que poner los medios posibles. Voy a dejar el alcohol. Tengo la decisión. ¿Cómo se ve esa decisión? No, pues ya lo saqué de la casa, todas las botellas y todo eso. ¿O sí? ¿Y en dónde están esas botellas? No, pues ahí en el sótano. Mira, no siempre nos levantamos con el pie derecho. Algún día te vas a... O les cuento otra, por ejemplo, en otra cosa. Hay un sacerdote que cuenta la experiencia que conoció un empresario, y las trabajadoras, pues algunas les llegaba con minifalda, otras más tapadas, otras menos tapadas, etcétera, y todo eso. Y él dice, yo amo a mi esposa, estaba muy seguro, yo amo mucho a mi esposa, esas tentaciones, para mí nada, ¿no? Pero un día llegó al trabajo después de haberse peleado con la esposa. Ahí ya la minifalda hace algo, ¿eh? Después de darte un peleonón, un arrancón con tu esposa en la mañana, ya la minifalda se ve diferente de la secretaria. Entonces dijo, propósito de enmienda, puso los medios que le tocaba. ¿Sabes qué hizo? A todas uniformadas, punto. Les puso un uniforme modesto, me quito de broncas, porque no siempre voy a llegar al trabajo bien enamorado de mi esposa. Puso los medios necesarios. Eso es hablar del propósito de enmienda. A veces poniendo los medios necesarios no te va a alcanzar, te aviso, pero Dios se regocija decir, está haciendo todo lo posible. No le va a alcanzar, pero se va a levantar. Véngase mi hijo nuevamente a confesar, agarre otra vez mi gracia, comulgue y siga orando y adelante, y adelante. Y vas a ir caminando, Pero tiene que haber ese propósito de enmienda, porque los humildes son los que ponen los medios posibles. Con humildad, la victoria depende de la gracia de Dios. Porque fíjense, hay gente, quizá a alguno le ha pasado a ustedes, que cuando recaen se les van perdiendo la esperanza, decir, ¿de qué me sirve venir al grupo? Ya volví a caer, ya me volví a dar un trastazo, ya había dejado esto por una semana, por un mes, por 3 años o por lo que sea, y me volví a dar. Aquí la pregunta es, mira, decía Santa Teresa del Niño Jesús, escribió una poesía sobre la humildad y dice, Señor, todos los días te pido en la mañana la humildad y en la noche me doy cuenta que he cometido muchas faltas de orgullo. Es entonces cuando me tienta el desaliento. Imagínate, en la mañana me propuse ser humilde y luego me reviso en la noche, decía Santa Teresita, y veo que cometí muchas faltas de orgullo. Dice, es entonces donde me tienta el desaliento, pero me he dado cuenta que el desaliento es otra forma de orgullo. Los que tiran la toalla son orgullosos, son soberbios, porque están diciendo que son sus fuerzas los que lo van a sacar de las adicciones, no la gracia de Dios. Dios necesita que pongas de tu parte, pero es lo que tú pones de tu parte, lo que te va a sacar, no te equivoques. Nuestras fuerzas ni a la esquina nos llegan. Dice el Señor en la Sagrada Escritura, sin mí nada podéis hacer. Nada, y nada es nada. Dios quiere que cooperes, porque hay enseñanza al estar tú luchando, al poner los medios, pero si tú crees que lo que estás haciendo es lo que te va a librar, te equivocas. Es la gracia de Dios, cuando dice cuándo y cómo te va a ayudar a librarte de la adicción. Entonces aquel que se desilusiona, en pocas palabras le truena los dedos a Dios, diciendo, ay Señor, yo ya estoy aquí, ya volví a caer otra vez, ya mejor voy a dejar esto, ¿ah? Y Dios te puede decir, ¿quién pone la fecha de tu sanación? ¿Tú o yo? ¿Quién pone la fecha de tu sanación? ¿Tú o yo? ¿Quién tiene la autoridad sobre cualquier mal, sobre cualquier adicción? ¿Tú o yo? Entonces te das cuenta que el que se desilusiona, el que tira la toalla, es un soberbio. Parecerían muy humildes porque no, ya no pude, no, mejor lo dejo. No seas soberbio, no seas arrogante. Los humildes son los que saben que es en el tiempo de Dios, como Dios quiere, cuando Dios quiere,
como Dios quiere, por el tiempo que Dios quiera. A uno le toca poner lo poquito, su casi nada. Dios va a poner su casi todo. Eso sí, Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Porque quiere tu respuesta libre. Él no te va a librar de una cosa que no quieres librarte. Entonces, primero es confiar en el amor misericordioso de Dios. 2, examen de conciencia. 3, dolor de los pecados. 4, propósito de enmienda. 5, decir los pecados al sacerdote. Porque solo el humilde se confiesa ante un ser humano que está actuando en la persona de Cristo. A mí me da tanta lástima ver a nuestros hermanos protestantes decir eso. Yo no me confieso con un ser humano igual o hasta peor que yo. A le diríamos, pues aunque te confieses directamente con Dios, hazme el favor de decirle, confiésate de soberbia, de arrogancia. Porque es el Dios mismo que instituyó este sacramento en hombres frágiles como son los sacerdotes. Pero frágiles actúan en la misma persona de Cristo. Y sin ellos, tú y yo no podemos recibir esa gracia del sacramento. Sin ellos no podemos recibir la Eucaristía. Serán el más pecador de los pecadores, pero ahí está Jesús actuando en ellos. Entonces, a la hora de confesarte, no te vayas con rodeos. Sobre todo tengan mucha misericordia, porque cuando hay fila, nada más porque tú no tienes los pantalones o las faldas para decir, Padre, pequé en esto, esto y esto y esto. No, le avientas casi tu historia al, mire, Padre, yo nací en 1894, de niño, ¿qué tiene que ver? ¿Quieres marear al Padre como para que no se sienta tan feo el pecado? No, suéltalo. Hice esto y esto. Yo generalmente me confieso una vez a la semana. Y a veces me han dicho, oye, pues no confiesas nada, sales bien rápido. No, la cosa es que yo no ando con chismes. Yo voy a lo que voy. Yo no voy a aventarle una historiota al Padre, mire, fíjese. Pero luego algunos lo hacen hasta para justificarse. Sí, pequé, Padre, eso. Pero si hubiera visto cómo se comportó mi esposo, ¿quién se está confesando? ¿Su esposo o usted? A la confesión vas y dices tus pecados. Hice esto y esto. Cuando sean pecados, cuidado, cuando son pecados de materia sexual, hay que cuidar la cabeza del sacerdote. Es Cristo el que está perdonando, pero el sacerdote finalmente es sacerdote. No, mire, Padre, y pequé así, y paso 1, paso 2. No le des detalles. Caíste en esto, punto. Ahora, si hay una agravante o un atenuante, la dices. Por ejemplo, me metí, tuve relaciones fuera del matrimonio. Ese es el pecado, punto. Fornicar. Pero, por ejemplo, si lo hiciste con un menor de edad, espérate, se agrava. Entonces, eso que agrava, sí dilo. Ese detalle, sí dilo. O fue con un familiar, lo dices. Si hay algo que agrava, dilo. ¿Por qué? Eso te va a ayudar a hacer una confesión mejor. Y de mí te acuerdas. Cuando tú vas haciendo mejor tu confesión y vas al grano y con claridad, vas a sentir una esperanza al salir del confesionario. Cálenle. Sale uno verdaderamente ligerito después de confesarse cuando uno es con claridad. Porque al Señor no le asusta. ¿Qué pecado puede decir al Señor? Uy, este sí no lo perdono. ¿Cuál? No hay nada que le pueda asustar al Señor. No hay nada que Dios no pueda perdonar si su hijo o su hija que se está confesando está arrepentido de eso. Es el demonio el que te mete, cúbrelo, cuídalo, qué vergüenza que digas esto. No, ve, ¿por qué? Por eso es ser humilde. Los humildes solamente son los que al pan le dicen pan y al vino vino, punto. Y eso te va a ayudar, te va a ayudar. 1, confiar en el amor misericordioso de Dios. 2, examen de conciencia. 3, dolor de los pecados. 4, propósito de enmienda. 5, decir los pecados al sacerdote. 6, cumplir la penitencia. Aquí podríamos decir, porque solamente los humildes saben reparar. La penitencia es para eso. Muchas veces no entendemos bien cómo trabaja el pecado. Una cosa es el pecado y otra cosa es la consecuencia del pecado. Ejemplo,
Yo me robé $1,000. Voy y me confieso. Padre, estoy arrepentido y verdaderamente arrepentido. Me robé $1,000. Y el Padre me da la absolución. Por el ministerio de la iglesia, yo te absuelvo de tus pecados, Y nada que después, saliendo del confesionario, me da un infarto y me muero. Pregunta, ¿para dónde me voy? Saliendo del confesionario, estoy recién confesadito. ¿Para dónde me voy? Para tu purgatorio, si alcanzamos, y si no, para... ¿Pero por qué para el purgatorio? Porque no inventó todavía su pecado. Exacto, no reparó las consecuencias. O sea, no te vas al infierno, ¿por qué? Porque fuiste perdonado, ya no tienes esa culpa. Pero la consecuencia de tu pecado la tienes que reparar. Entonces, ¿qué significa? Dios me perdonó de haber robado $1,000, pero la reparación es, tienes que regresar esos $1,000. Oye, pero si ya me los gasté, pues empieces a ahorrar para pagarlos. O le trabajas gratis al que se lo robaste. O hay gente que dice, bueno, me lo robé, pero ya no sé ni dónde quedó esa persona. Pues eso se lo das a un pobre, pero vas a reparar de alguna manera. Hay ciertos pecados que son prácticamente imposibles de reparar aquí totalmente, y es ahí donde yo les digo, hagan hasta donde puedan y ya dejen en la misericordia de Dios. Les digo 2 pecados, por ejemplo, quitarle la vida a alguien, ya sea mediante el aborto, un asesinato y todo eso. ¿Tú cómo reparas eso? Nunca más lo vas a poder reparar. Entonces yo, por ejemplo, a las mujeres que abortan, yo les digo, ¿cómo reparar? Ayuda a otras mujeres para que no aborten. Trata de salvar otros bebés. Y ya déjaselo a la misericordia de Dios. De que esto que no lo puedes reparar objetivamente aquí, confía en la misericordia de Dios y trabaja por salvar otras vidas. Otro, porque alguien dice, pues esto es grave, ¿eh? Pues ¿cuántos de nosotros decimos, yo tengo como unas 3 personas? No es algo normal realmente que tengamos, ¿verdad? Pero quieren ver otra cosa que sí es muy normal y que es imposible de reparar. Por eso, y me gusta el nombre de su grupo, porque habla de prevención. Esto que voy a decir sirva para prevenirse, no se esperen a cometer, porque si lo cometen este pecado, les digo que es casi imposible de reparar. Hagan todo lo posible para repararlo, pero que es casi imposible de reparar. Y es un pecado que se llama el chisme, la difamación, la calumnia. La difamación es matar la fama de una persona. Pero es cierto, sí, pero nadie sabía eso y tú no tenías derecho a sacar eso. Tú no tienes la autoridad para sacar esto. Peor que la difamación, calumnia. La calumnia es matar la fama de una persona, pero además mintiendo, echando una mentira. Y no es como diciendo la mentira. Muchas veces, ¿quién no ha caído en dicen que fulanito, dicen quién? Estás calumniando. No quieras calmar tu conciencia con decir, dicen, yo no digo, dicen. No, tú estás calumniando. Tu lengua es una víbora. ¿Por qué? San Felipe Neri le pasó así con una persona que era chismosa y andaba siempre hablando y todo eso. Y entonces le puso de penitencia quitarle las plumas a una de sus gallinas. Quítale todas las plumas y tráemelas en una bolsa. Y subió la persona al campanario y San Felipe Neri aventó todas las plumas desde el campanario y le dijo, de penitencia, ve y recoge todas, pero tienen que ser todas. Entonces la persona le dice, eso es imposible. Vea cómo el viento la ha dispersado y todo eso. Así es su chisme, mijita. Así es el chisme. Una vez, porque por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Pati. Si yo digo una calumnia o un chisme de Pati, supongamos que no está aquí, yo les digo, miren, ¿saben qué? Dicen que Pati, ta. Y de pronto yo recapacito, oye, eso está mal. El próximo lunes vengo y les digo, ¿saben qué? No me hagan caso, me equivoqué y todo eso. Pero el próximo lunes, ¿cómo estoy seguro que van a venir exactamente todos ustedes? Yo estoy seguro de que alguno de ustedes no pasó a otra persona. Es decir, cuando tú sueltas el veneno con la lengua, es imposible reparar ese pecado. Es gravísimo. Gravísimo.
Entonces harás todo lo posible. Públicamente difamaste, pues yo públicamente pido perdón y todo eso, y las veces que se tenga que reparar, etcétera, hago, pero te vas a dar cuenta que nunca, una vez saltando el chisme, la difamación, la calumnia, la mentira en contra de una persona, nunca más vas a poder reparar eso. Entonces tienes que decirle, Señor, pues aquí ya haré todo lo posible, pero me dejo a tu misericordia. Y sobre todo, ayúdame a no volver a abrir la boca en esta cuestión. Porque no les vaya a pasar como, de esto lo dijo el Papa, que un sacerdote, dice que había una monjita, una señora, iba todos los días a misa, supuestamente bien devota y toda la cosa, pero era una chismosa de marca. Una vez se enferma la señora, pero vivía al ladito, enfrente del templo. Ya ven que en Italia pues las calles son bien chiquititas, así como en Guanajuato, los callejones. Entonces le dijo al padre, ay padre, estoy enfermo, ¿me podría traer la comunión? Le dice el padre, no, saque la lengua por la ventana y solo comulga acá. O sea, la tiene tan grandota que nomás sáquela y ya comulga desde acá. Cuidado, cumplir la penitencia es reparar. Lo que hemos hecho, las consecuencias de lo que hemos hecho, hay que tratar de reparar. Muchas sí las podemos reparar totalmente, otras no, pero hagamos todo lo posible. 1, confiar en el amor misericordioso de Dios. 2, examen de conciencia. 3, dolor de los pecados. 4, propósito de enmienda. 5, decir los pecados al sacerdote. 6, cumplir la penitencia. Y 7, es uno que yo agrego nuevamente, es propagar la misericordia. Propagar la misericordia. Porque solo los humildes reparten la misericordia que antes ellos han recibido. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio del domingo. A alguien le debía al rey todo eso, y le debió un montón, y el rey le perdonó la deuda. Pero bien perdonadito, sale y no le perdona la deuda, que era muchísimo más pequeña de lo que a le perdonaron, y lo estaba casi ahorcando a su hermano. Y esto, tengan cuidado, se los dije la vez que vine hace como 1 o 2 años por ahí, les dije, hay una oración que puede ser escandalosa, pero no es del todo escandalosa. Les dije, le pueden decir al Señor, Señor, ayúdame a dejar mi adicción, pero no permitas que la deje si no salgo más humilde. Prefiero estar dándome de topes con mi adicción toda la vida, pero humilde, a no tener adicciones y ser un soberbio. Es mejor que tú no salgas de tus adicciones y si esto te mantiene humilde, porque las adicciones nos humillan. Te hacen saber que no tienes todo el poder y todo eso. Y tener que levantarte y pelear y toda la vida, pues prefiero, Señor, 1000 veces, hasta el último día, estar peleando con mi adicción, pero con humildad, a no tener adicciones y ser un soberbio y arrogante. De hecho, le decía al padre René, él no lo conocía, hay un santo, nosotros tenemos un santo adicto que nunca sanó de su adicción. Y es santo. Se llama San Marcos Jitianshan, es un chino. Era adicto al opio. Los ingleses se metieron en China y para sacar la seda empezaron a hacer los adictos al opio a los chinos para venderlos. Vamos a decir, fue el primer bloque de narcotráfico de la historia, básicamente. Entonces se rebelaron los chinos, los dijeron, nos van a matar estos y nos están sacando todo, nos sacan nuestras riquezas y todos estos europeos y todo eso y nos tienen bien drogaditos aquí. Entonces se levantaron, no en armas, porque pues ellos son de artes marciales, de hecho se llama la guerra de los boxers, porque los ingleses le decían boxers, ¿verdad? Porque estos peleaban así con los puños, los chinos, ¿verdad? Entonces, pero los chinos dijeron, no solamente contra estos, sino todo lo que tenga que ver de Europa, y empezaron a quemar iglesias, no solamente católicas, de cristianos anglicanos y todo esto. Y San Marcos Jitianshan, que no podía dejar su adicción y que peleaba y todo esto, su director espiritual, no hay que culparlo, eran los tiempos, no se sabía mucho de las adicciones. Su director espiritual creía que San Marcos no tenía propósito de enmienda. Entonces ya no lo confesaba, ya no le daba la comunión.
Y él, en vez de hacerse la víctima, pero si estoy arrepentido, simplemente que no puedo. O sea, su director espiritual decía, es que no se sabía en ese tiempo, tú necesitas una desintoxicada física. Entonces sabía de todo ese tiempo, pero bueno, el punto está que él dijo, bueno, pues voy a hacer lo que sí puedo hacer. Voy a misa, aunque no puedo comulgar y todo eso, y sufrió mucho. Llegaron los boxers, agarraron a los católicos de ahí y los iban a martirizar y ya matar. Y San Marcos Jitianshan le dice, permítanme ser el último en ser martirizado. ¿Por qué? Porque quería ir motivando a cada uno de sus hermanos cuando los están martirizando, para que no se rajaran. A él sí nadie le dio porras y todo eso, él sí tuvo que aguantar solo, porque fue el último. Y ese día que lo mataron, él todavía no vencía su adicción. Vuelvo y repito, la meta no es dejar adicciones, la meta no es dejar de pecar, la meta es amar como Cristo ama. Y tú das la pelea contra tus pecados y contra tus adicciones nada más por una cosa, porque te estorba eso para amar como Cristo ama. Pero mientras las dejas, tú no tienes que estar esperando a decir, no, hasta que deje mi adicción, entonces ahora sí me voy a poner a amar, a servir, a tener un corazón misericordioso. No, ya empieza a dar lo poquito que tienes. ¿Por qué? Porque si vas en este camino es porque Dios está siendo misericordioso contigo. La única manera de pagar esa misericordia es ¿cómo? Repartiendo esa misericordia, propagando esa misericordia. Aquellos que han dejado una adicción y que después los ves juzgando a los otros, ¿por qué? Porque yo dejé el alcoholismo en un año, tú algo tienes mal porque ya llevas 3 años y no lo dejas. Se me hace que realmente no quieres salir de la adicción. Hay gente así. Arrogante, soberbia. ¿Sabes qué? Mira, el santo cura de Ars decía una cosa, que al Señor le gusta ver cómo salimos del pecado y empezamos a construir un castillo de virtudes. Pero dice, pero si ve que ese castillo no es construido con humildad, no el diablo, Dios mismo te tira ese castillo. ¿Cómo? Dios tira el castillo de las virtudes. Sí, a Dios no le interesa virtuosos soberbios. Y dice el santo cura de Ars que inclusive te destruye y te hace caer más abajo de donde comenzaste. Cuidado con dejar una adicción y sentirte la mamá de Tarzán. Cuidado, porque te vas a caer no donde empezaste. Más abajo el Señor te va a permitir, por misericordia, caer más para a ver si aprendes ahora sí. Cuidado. Cuidado con sentirse seguro de su propia virtud. Cuidado con sentirte la mamá de Tarzán porque tú ya estás dejando tus adicciones. Misericordia siempre. Tanto cuando las tenías como no las tenías. Por eso ese séptimo paso es propagar la misericordia, porque solo los humildes reparten la misericordia. Ahora, en el título dije, bienaventurados los adictos humildes porque aprenderán la verdadera misericordia. ¿Cómo es la misericordia que tienes que repartir? La verdadera, la que tú has recibido. La que no justificas el pecado, pero amas al pecador. Porque, por ejemplo, yo he tratado problemas de violencia doméstica, muchas adicciones originan violencia doméstica. Yo no le puedo decir a una mujer que está siendo golpeada por el marido, ay, no sea misericordiosa, hasta ponga la otra cacheta. No. Usted tiene que poner un alto. Ahí hay una violencia. Me acuerdo una muchacha que el esposo la golpeaba, pero no se daban cuenta porque la golpeaba en partes del cuerpo que después con la ropa no se veía. Yo, por la psicología y el lenguaje corporal de la muchacha, me dije, aquí hay algo. Y sí, la golpeaba generalmente en la noche y todo esto. Y ella decía, no, pero es que yo quiero salvarlo, por eso me estoy con él. Y por eso no lo denuncio a la policía ni nada por el estilo. Entonces le digo, a ver, vamos a hacer una cosa. Hoy en la noche le da una golpiza y después de darle una golpiza, le da un infarto. ¿Para dónde se va su esposo? ¿Será que para el cielo? ¿Está logrando usted que vaya al cielo? Entiendo que eso es lo que usted quiere, pero por no ponerle los límites a su esposo, más bien lo está mandando al infierno. A veces una buena calentadita en la cárcel le va a ayudar más. O como un muchacho que hasta le robó, el padre lo acogió, vivió algunos días ahí en la misma casa del padre y terminó robándole al padre. El muchacho, o sea, terrible, hacía delito aquí, delito allá, lo metían en la cárcel
Y ahí va la mamá y lo sacaba. Lo metían a la cárcel y ahí va la mamá a sacarlo. Y ahora le dije, señora, déjelo. ¿Por qué? Porque usted es codependiente. Usted no está entendiendo que tiene esa codependencia y él no se está enterando de que tiene un problema. Porque siempre hay una mamá que va y lo saca de la cárcel. Ojo, yo no estoy diciendo que lo deje de amar, que le deje de tener misericordia. Pero no es misericordia sacarlo. Misericordia es irlo a visitar, llevarle su comidita, etcétera, pero que él vaya tomando conciencia de las consecuencias de sus actos para que en vida pueda alcanzar a reparar. Pero si usted le repara y le arregla todo eso, él nunca va a entender esta parte. Entonces también hay que aprender a ser misericordiosos, ¿eh? O se dice Santa Teresita del Niño Jesús, cuando la pusieron de maestra de novicias, de religiosas, dice, qué difícil es educar un alma. Dice, con unas puedo platicarles hasta mis pecados, hacerme vulnerable y veo cómo les ayudo en su vida espiritual. Pero con otras, si soy vulnerable con esas otras, las otras sacarían ventaja de mí. Y a esas hay que apretarles un poquito más. ¿Cuántos no tienen hijos? Pésimo cuando una mamá, no, yo trato a todos mis hijos igual. Pues equivocado, porque el primero es delicadito, pasa una mosca y ya está llorando. No lo puede regañar igual a ese que al segundo, que ni haciéndole manita de puerco llora, porque es duro, duro y duro. Es todo un arte de ir sabiendo cómo ser misericordiosos. A uno a veces hay que darles una palmadita con misericordia, a alguno misericordia es ponerle el freno, hasta aquí. Pero al fin es tener misericordia. ¿Por qué? Porque tú has tenido este camino gracias a la misericordia de Dios, gracias a ese amor misericordioso de Dios. Y lo que has recibido, si tú lo retienes, es una injusticia. Si tú has recibido el amor de Dios, si tú has recibido la misericordia de Dios, ¿quién eres tú para no darlo a los demás? Entonces, por eso el séptimo paso, propagar la misericordia. Doy un ejemplo más con esto de propagar la misericordia para que vean esos grados. Hay un amigo exorcista que estaba haciendo un exorcismo a un niño. El niño tenía una posesión diabólica. Y en el trance se ponen súper agresivos. Un niño chiquitito puede levantar a 3 sin problema. Se llama titanismo. Es una fuerza tremenda. Y a todo mundo lo sonrajaba el niño, mordía y todo eso. Y el Espíritu Santo... No, el padre dice, mi ángel guardián me dijo, abrázalo. Entonces el padre dijo, oye, lo voy a abrazar, me va a pegar un mordidón y todo eso. Abrázalo. Que, vamos a decir, que no es el niño, es el demonio actuando con el niño. Pero este es un león. Y lo que le está diciendo Dios es un acto de misericordia, de ternura, de amor. Entonces dice que el padre lo abrazó y el niño sí le tendió la mordidota y todo eso, pero no le hizo daño, no le hacía daño las mordidas. Y seguía y no le hacía daño nada a él, hasta como que se drenó el niño y salió el demonio. Con un acto de ternura y de misericordia, ya no ni siquiera fue una oración, fue un abrazo misericordioso de ese sacerdote por este niño que tenía esta posesión. Conclusión. Hay un canto, también de Fray Nacho, que puede servirles precisamente para esta batalla. Se llama Viviré. Honestamente, muchos años atrás, que yo era más rígido en la visión, más de norma y todo eso, tu propia vulnerabilidad te enseña a bajarle 2 rayitas y a ser más vulnerable. Pero antes no le entendía decir, ay, qué escandaloso este tema. Pero creo que ustedes lo van a entender mejor. Se los leo y pongo el canto y con eso sirve de oración final. Dice Fray Nacho, viviré a pesar de que se empeñen en matar mi fe. Y no estén pensando en aquellos que no son católicos. No, el demonio trata de matar tu fe cada vez que tienes una tentación a caer. O cuando ya caíste es para que digas, no, ya esto no tiene sentido, no voy a dar la pelea. Viviré a pesar de que se empeñen en matar mi fe, a pesar de que han creído hacerte desaparecer. Por tu amor que es mi certeza, viviré. Viviré a pesar de mis flaquezas, viviré. A pesar de mis traiciones, viviré. Por tu amor que es fortaleza, viviré. Viviré por tanto amor como me has dado.
Viviré porque este amor no me lo acabo. Y a pesar de tanta muerte, viviré. Y a pesar de mis tormentos, viviré. Y a pesar de mis pecados, viviré. A pesar de mis quebrantos, viviré. A pesar de tanto odio, viviré. A pesar de tanto engaño, viviré. A pesar de mi rechazo, a pesar de todo, por tu amor, viviré. Viviré. Cierren sus ojos y vamos a hacer este canto. Yo creo que serviría inclusive, no, quédense así como están, cierren sus ojos. No sé si me pueden apagar la luz para que les pueda ayudar mejor a hacer la oración. Y esta es la oración final. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tenernos presentes aquí, porque cada reunión que tenemos en este ministerio, lo único que entendemos es de que tu amor no nos los vamos a poder acabar nunca. De que hay amor de tu parte en exceso. Amor en exceso para dar la lucha, para cuantas veces caigamos, las veces nos levantemos. El amor necesario para nunca tirar la toalla. El amor necesario para reparar las consecuencias hasta lo que sea posible de nuestros pecados y de nuestras faltas. El amor excesivo tuyo nos inspira a nunca desistir, a nunca perder la esperanza, a nunca quitarle la esperanza a otro, a ser misericordioso en el proceso que el otro lleva y también ser firmes en el proceso que uno tiene, pero también en sus momentos ser tolerante, paciente conmigo mismo, porque al final ciertamente pides nuestro esfuerzo, pero es tu gracia la que tiene la palabra final respecto a nuestros pecados, respecto a nuestras debilidades, respecto a nuestros vicios. Es tu gracia la que nos libra. Pero precisamente te queremos pedir eso. Ayúdanos en esta batalla, pero que salgamos misericordiosos y humildes. Antes preferimos pelear con nuestra adicción el resto de nuestra vida, pero humildes, que andar en la vida sin adicciones, pero soberbios y arrogantes. Te queremos también pedir e interceder por la señorita María Guadalupe Martínez, que tiene leucemia, y con ella todos los enfermos de leucemia. Ella tiene el privilegio de que alguien esté pidiendo oración por ella en este momento, pero ¿cuántos otros están solos viviendo su enfermedad? Señor, atiende a todos los enfermos, a todos los que están en los hospitales, a todos los doctores y enfermeras, para que traten a cada uno como lo que son, tu cuerpo herido, tu cuerpo sangrante. Porque tú en Mateo 25 dijiste: fui enfermo y me visitaste. Tú estás presente en el enfermo. Te pedimos por aquellos que enfermos no tanto del cuerpo, sino del alma, o enfermos de la mente también. Te pedimos todo por ello y te lo encomendamos bajo la intercesión de la Santísima Virgen, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden prender la luz si gustan? Bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco, les tendré ahí en mi oración y me encomiendo a su oración. La charla yo después la subo a mi canal de YouTube, si la quieren tener para volverla a escuchar, porque hay una cosa que sí, creo que la vez pasada sí se les dije. Acostúmbrense a venir siempre con qué escribir, porque está comprobado que cuando ustedes escuchan algo y no lo escriben, difícilmente lo retienes. Alguien puede decir: no, hermano, yo sí tengo una excelente memoria. Mira, vengo el próximo lunes y te hago un examen de lo que dije y te lo aseguro que no me das más del 50%. Porque en la semana vas a meter deudas que tienes, tus hijos, estudio, trabajo. Entonces, siempre que vayan a una charla, etcétera, tráiganse con qué escribir. Ya cuando ustedes hacen notas, después se van al Santísimo y eso lo van masticando, ¿va? Y lo empiezan a decir: a ver, Señor, esto concretamente, ¿cómo quieres que lo viva? ¿Va? Entonces,
En mi canal de YouTube me pueden buscar como Cristian Huerta. Creo que hay otro Cristian Huerta, ¿verdad? Pero yo tengo más suscriptores. Así que se les va a salir un video mío. Y entonces, bueno, hoy no sé, yo creo que mañana más o menos lo subiría por si alguien le quiere dar una repasadita. Y hay más material ahí, ¿verdad? Que pueden escuchar. Bueno, les agradezco. Que Dios les bendiga.